Introducción, documental Hermanas, toma 1, acción. Hola, yo soy Carolina y junto con mi hermana Paz estamos haciendo un documental de literatura costarricense actual. Nos vamos a divertir mucho leyendo libros y aprendiendo de metodología literaria. Otra. Hola, mi nombre es Carolina. Mi hermana Paz y yo estamos haciendo un documental sobre literatura costarricense actual. Nos vamos a divertir muchísimo leyendo libros y aprendiendo de metodologías literarias. Aló, mami. ¿Cómo seguiste? Yo... No sé, yo... Sigo asimilándolo. Creo que me voy a quedar con las cosas de Carolina por un tiempo. Bueno... Yo también. Bueno, chao. Usted me dice qué tal como hace. Sí. He leído su libro y de verdad he sentido la necesidad de viajar e incluso de tener algunas de sus pequeñas tragedias que menciona ahí. Y eso me hace pensar en cómo nace la idea del libro, cómo nació. La idea nace, en realidad, no nace, simplemente se va construyendo. Resulta que alguno de los viajes resultó muy entretenido, muy traumático, muy divertido y decidí escribirlo como si fuera un cuento. Así que entre cuento y cuento, luego surgió otro y luego otro, se fueron construyendo y construyendo, y como yo nunca trabajo en mi forma de escribir literatura, nunca trabajo con un libro concreto, sino que lo que se me va ocurriendo lo escribo y lo voy metiendo en la computadora en distintos archivos, incluso algunos un poco desordenados. Y cuando me doy cuenta se va armando un libro. No es que el libro me llama para construirlo,
sino que se construye solito a través de las distintas circunstancias que ocurren alrededor. O algo que sucede, como ver en una playa un tronco forrado de algas verdes y que de lejos parece la cabeza de un perro. Entonces, no en la cabeza del perro, sino en mi cabeza, surge la idea de hacer una novela sobre un perrito que se va a llamar, ya está lista, que se va a llamar Soy Max, el perro más raro del planeta. ¿Quieren saber por qué? Y ahí resulta que ese perrito tronco es el que indica que es él el que va a hablar y no yo. Así ocurre con el diario de una viajera distraída. En realidad, yo nunca llevé un diario, nunca tomé un solo dato, nunca guardé un pasaje para saber cuándo fui, cuándo volví. Nunca escribí los nombres de las personas que encontré en el camino, sino que en algunas circunstancias iba escribiendo la anécdota, porque me parecía simpática y divertida. Y así es como se van construyendo algunos de los libros. Justamente esto que usted está hablando, ¿verdad? De toda la parte de cómo fue construyendo el libro, a mí me gustaría también saber cómo fue ese proceso entre la memorización y la escritura, justamente. Esa es una pregunta muy interesante realmente, porque cuando uno escribe memorias, cuando escribe cuestiones históricas que tengan una cronología, aunque uno la rompa y se vaya al pasado y luego vuelva al presente y construya algo del futuro, no importa. Nunca vas a tener la necesidad, bueno, por lo menos si estás en el mundo de la literatura, la necesidad de la exactitud de las cosas. Siempre la memoria está mezclada con la imaginación. Pero la gente me decía, ¿pero cómo te acordás de tantos detalles de la niñez? Bueno, me acuerdo porque, como dice mi abuela, que tengo una memoria de elefante. Bueno, eso es cierto. Pero muchos de los detalles son construidos, son imaginados, son lo que pudo haber sido y no fue, o lo que fue realmente. Y eso al final no importa, porque al final mis libros siempre van a estar construidos a partir no de la razón, sino de lo afectivo, de los sentimientos, de la forma de ver el mundo, de qué es lo que para uno es importante. La objetividad no existe. Lo único que existe es la honestidad, decir lo que uno cree que es, no lo que es. Porque a veces yo me pregunto, ¿la realidad existe? ¿O lo que tenemos es esas construcciones de realidades que cada ser humano hace de lo que ve, de lo que percibe? Yo creo que es lo que marca. Así que mis libros sí tienen algo de autobiográficos. A mí me parece muy interesante que yo haya empezado con las historias contadas por mí misma a los 7 años y aún más pequeñita en Mapi y la monja que vuela. Yo estoy hablando ahí a los 3 años, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y que termine escribiendo Diario de una viajera distraída, que ya no es Mapi, porque me decían Mapi cuando era chiquitita, o Maruciña, o Maruchita, qué sé yo, sino que termino siendo María. Entonces ahora la protagonista es María, pero al final es lo mismo. Es la misma niña interior la que habla, porque al final yo creo que uno nunca pierde esa niña o esa adolescente que lleva adentro. Es muy interesante, ¿verdad? Como la parte donde usted empieza a relatar que tomó la historia, experiencias personales y me pregunto si también por eso es que usted prefirió el género de diario y no el género novela. ¿Y cuáles fueron como esos otros temas que la inspiraron a usted en la creación del libro? Bueno, en realidad
más que un diario, en el sentido clásico de la palabra, no es la concepción del diario como eso que se escribe cada día para recordar luego experiencias importantes, que es el más clásico, es el diario de los jovencitos o las jovencitas sobre todo. Ese diario de adolescencia donde uno va poniendo sus dolores y alegrías, ¿verdad? Es una concepción de diario más bien como el fijarse en el día a día, como sinónimo de lo cotidiano, de algo que no es trascendente, sino que puede ocurrir cualquier día y en cualquier momento. Y realmente este libro correspondería más al género crónica. Son crónicas realmente. Son crónicas en el tanto están contando lo que ocurre en un momento histórico, ¿verdad? Como las crónicas de viaje de los viajeros del siglo XIX que vinieron a América. Y entonces ellos hicieron un viaje y lo que fueron viendo lo fueron escribiendo. Y nos dejan una visión importantísima. O sea, uno va leyendo y va leyendo o sus propios viajes reales o imaginarios. Aquellos viajes que a uno le gustaría hacer o que tal vez haga o que piense que nunca va a hacer. Al final no importa. Hay una identificación con el personaje. Una identificación y un caminar en los zapatos de María. Y ponerse en los zapatos y sufrir o reírse con ella. Versos de colores de María Teresa Salazar, publicado en el 2020, es un cuento de literatura infantil que guarda en cada uno de sus versos un mundo fantástico. La autora, con versos sencillos y una tradicional calidez, nos desvela curiosidades de un mundo en el que sus protagonistas se pasean por las páginas de este libro para descubrirnos algunos detalles de su curiosa vida familiar. Descubra este asombroso libro en nuestras librerías SUNET. ¿Cuáles pueden ser como sus consejos para las personas que están aprendiendo a escribir o que quieren escribir? Me pregunto también, estas personas que en este momento están haciendo viajes, ya sea de viajes reales o viajes en la fantasía, en su imaginación, y cuáles pueden ser esos principios básicos para empezar con el mundo de la escritura. Yo creo que hay elementos fundamentales para que uno llegara a ser por lo menos un escritor aceptable. Ahora tenemos un problema y es que la gente se autopublica y hay mucha gente que se niega a pasar por dictaminadores, que a veces son espantosos. Yo no voy a decir que no, pero uno tiene que pasar por la mirada del otro, aun cuando uno no esté de acuerdo, aun cuando esa mirada en algunos momentos sea fatal. Pero hay que probar. Porque la escritura no vale la pena para ser escritor. No, los escritores, yo creo que vamos a ser siempre pocos, y sobre todo los buenos. Finalmente, doña María, a mí me gustaría saber para usted qué significa escribir. Bueno, digamos que para mí significa jugar. Significa ese acto lúdico, ese desafío, ese reto, creo que incluso es un reto frente a la vida, más que solo frente a la palabra. Es jugar con lo que nos asombra, con las pequeñas cosas que tal vez para los otros no signifiquen, o que tal vez para las otras personas no sean dignas de una mirada, y que son tan pequeñas a veces. Decía Adela Ferretto, que fue mi maestra, realmente de alguna manera fuimos muy, muy amigas, y ella me enseñó eso precisamente, esa capacidad que tiene la naturaleza de convertir las cosas en misterio, o de guardar los secretos. Es un laboratorio, el mejor laboratorio de la Tierra. Le agradezco muchísimo el espacio, el tiempo, de verdad. Estoy segura
que los lectores de este libro van a quedar maravillados con toda la influencia que usted ha puesto ahí, tanto de las artes, de historia, de experiencia de vida. Así que muchísimas gracias, doña María. La Revista Nacional de Cultura 77, publicada en el 2021, es desarrollada por el Consejo Editorial de la UNED. Este número se lo dedican a los Premios Nacionales 2020 y al aporte de la cultura china en Costa Rica, con énfasis en la obra plástica de Man Yu y Otto Apuy, como también incluyen diversas colaboraciones en literatura, historia y artes plásticas. Encuentre la Revista Nacional de Cultura en nuestras librerías UNED. Entrevista Eddie Castro, toma 1. Don Eddie, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Antes de iniciar, a mí me gustaría saber cómo conoció a doña María. Mire, yo conocí a doña María, tuve el gran gusto de conocerla a través de la UNED. Hace ya bastantes años que llegué yo a la UNED pidiendo puerta, que me dieran la oportunidad de poder ofrecerles mi trabajo de ilustración. Como muchos autores o autoras, doña María necesitaba un trabajo, entonces en ese entonces estaba don Daniel Villalobos, de quien guardo un gran agradecimiento y recuerdo. Entonces él le habló a doña María de mí, de que había un muchacho, bueno, ya no tan muchacho, pero de que había una persona que podía ser la persona idónea para ilustrarle el libro en ese momento, que era la colección de Mapping. Y así la conocí. He tenido el gran gusto de, además de conocerla como persona, a la que aprecio mucho y la considero una gran, no solo escritora, sino una gran persona. Así la conocí, a través de don Daniel Villalobos, a través de la UNED. Y hasta la fecha hemos trabajado y creo que hemos hecho una buena yunta, un buen equipo. Justamente esto que usted está diciendo, ¿verdad?, de la relación con la autora, que es muy importante para su trabajo. Coménteme un poco acerca de cómo fue este proceso de conversación para la creación de la parte gráfica en esta obra. Algo que yo pienso, creo que por lo general el artista, en este caso hablando de la ilustración, no solo hacer el asunto mecánico, ¿verdad?, de simplemente memorizar la historia o lo que el autor quiere decir en términos de lugares y de personajes, sino llegarle al espíritu de la letra, o sea, llegar al espíritu de la obra, de la historia, rescatar lo importante, ¿verdad?, qué es lo que la autora quiere decir y llegarle a ese espíritu de la letra. Ahora, la conversación con el autor, o en este caso doña María, sentir yo qué es lo que ella quiere tratar de dar a entender, qué los conmueve, qué los hace felices, qué los entristece, qué los pone furiosos, qué es lo que sienten en determinada situación. Y solamente conversando con la autora, ¿verdad?, o el autor, se llega uno a empapar. Específicamente para este libro, ¿cómo fue esa selección de la parte gráfica? ¿Cómo fue ese trabajo que realizaron? El primer borrador, el primer manuscrito, digámoslo así, lo veo yo, ¿verdad? Ella me llama o nos vemos en la casa o algún café o qué sé yo, y yo soy el primero que recibo el primer borrador. Y en ese borrador, en todas las esquinas, ¿verdad?, del borrador, yo empiezo a hacer apuntes y apuntes. Así, cositas así, ¿verdad?, como para ir yo dándome una idea e ilustrándome. En el caso de Diario de una viajera distraída, igual como en todos los demás trabajos, es lo mismo, cojo el borrador y empiezo ya a leerlo. Aunque este libro es como más didáctico porque son anécdotas, ¿verdad?, de sus viajes y sus tropiezos y cosas que le salen en los viajes, ¿verdad?, que se le perdió la maleta y cosas así jocosas. Ahí es donde yo trato, ¿verdad?, que tanto las partes que son jocosas, representarlas en el dibujo, eso, que la gente siente esa parte jocosa,
vuelvo a repetir. Y también las partes que a veces no son muy agradables, pero que al final llegan a ser anécdotas de aprendizaje y de risa o de tomar la vida para bien, ¿verdad? Que aún con las vicisitudes siempre hay un final para bien. Ahora sí, hábleme un poquito también como de cuál fue su proceso como artista para visualizar, para interpretar un libro y así pues generar la creación gráfica. Bueno, primero estar muy metido en mí, estar en silencio, ¿verdad? O sea, buscar el entorno o la forma que me ayude a que mi mente esté liviana, libre, ¿verdad? De cosas que tengo esa, modestamente, la versatilidad de trabajar muchos estilos o muchos tratamientos. Puede ser realista, puede ser caricaturesco, puede ser expresionista, puede ser surrealista, puede ser abstracto, etc. Entonces, empiezo a aplicar todo eso que voy sintiendo al libro, hasta que, como le decía antes, llego a una conclusión para mí primero y después con doña María, para que eso sea lo óptimo, ¿verdad? Y finalmente, don Eddie, me gustaría preguntarle, ¿por qué usted recomendaría este libro? ¿Por qué recomendaría esta obra? Igual que casi todo el trabajo de doña María, tiene un mensaje positivo. Toda la obra que yo he trabajado para doña María, todas tienen mensajes positivos. Aún dentro de ciertas situaciones como otras obras que ella tiene de Cerro Pelón, Lágrimas de Barro, ¿verdad? Y otros libros sobre las guerras de Centroamérica y otras situaciones que suceden de la guerra, que es muy doloroso, pero todo es positivo, aún así todo es positivo. Es abrir los ojos de que hay que coger por otro camino, que hay que hacer las cosas mejor y más humanas. Le agradezco muchísimo haberme acompañado el día de hoy. De verdad es un honor tener un artista como usted y que se nota la influencia de su trabajo junto con el trabajo de doña María en sus libros. Muchísimas gracias, de verdad. La tradición literaria como ficción de Carlos Cortés, publicado en el 2020, es un ensayo que nace cuando el autor ve la necesidad de evidenciar que la literatura latinoamericana está viviendo un momento distinto. El autor, con mesura y lúcida distancia, retrata un mundo que, como él mismo reconoce, parece haberse extinguido. Esa edad de oro de la literatura latinoamericana que se extiende entre la publicación de ficciones de Jorge Luis Borges y Pedro Páramo y el premio Nobel concedido a Mario Vargas Llosa en el 2010. Encuentre este libro en nuestras librerías UNED. A la llegada a Costa Rica, en el aeropuerto Juan Santamaría me recibe un maravilloso y templado diluvio tropical y un taxi pirata blanco que, entre los goterones, parece un fantasma. Entonces, escribir significa tener la oportunidad de vivir otras vidas, de mirar lo cotidiano de manera diferente. ¿Y vos qué pensás?